Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. Bienvenidos a este su programa Detrás de la Verdad de este viernes 3 de enero del año 2025. El Tribunal Supremo Electoral ha inaugurado el año electoral 2025. Un año donde los bolivianos vamos a asistir a las urnas y vamos a elegir al próximo presidente de nuestro país. Está en suspenso la realización de elecciones presidenciales en el exterior del país. El presidente del órgano electoral plurinacional ha manifestado que se necesitan de al menos 7 millones de dólares para llevar adelante la organización de las elecciones presidenciales en los países donde hay bolivianos radicando y habilitados para emitir su voto para elegir al próximo presidente. El gobierno nacional no ha garantizado estos recursos económicos, razón por la cual el TCE ha manifestado que a esta hora y tras la inauguración del año electoral es una incertidumbre respecto a si van a haber o no elecciones presidenciales en el exterior de nuestro país. 10 de agosto es la fecha marcada para que los bolivianos vamos a las urnas, emitamos nuestro voto y elijamos al próximo presidente de nuestro país. Jorge Quiroga Ramírez, el expresidente y precandidato también a la presidencia de nuestro país, estuvo presente en lo que ha significado la inauguración del año electoral 2025. Tuto Quiroga dijo: estamos en el año del bicentenario. Bolivia va a cumplir, va a celebrar, va a festejar, va a recordar 200 años de su independencia el próximo 6 de agosto. Dijo además que el 7 de agosto es el Día de las Fuerzas Armadas y por lo tanto él cree que es muy cerca la fecha que se ha fijado para ir a elecciones presidenciales, razón por la cual ha manifestado públicamente que va a solicitar al órgano electoral se modifique la fecha de las elecciones presidenciales y se las recorra para finales del mes de agosto. Está con nosotros aquí en los estudios de la red de TV en Santa Cruz don Branko Marinkovic, precandidato también a la presidencia. Se lo viene escuchando por sus críticas a esta llamada oposición que se ha gestado en torno a Samuel, Camacho, Tuto y Mesa. Don Branko, buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. Buenas noches, Junior. Un gusto estar aquí como siempre. Don Branko, se ha inaugurado este viernes 3 de enero ya el año electoral 2025. El TC ha fijado fecha para ir a elecciones, aunque hay algunos precandidatos como Tuto que consideran que el 10 de agosto es una fecha que debe ser cambiada, digamos, teniendo en cuenta que vamos a estar festejando los 200 años de la independencia de Bolivia. ¿Cuál es su análisis, cuál es su opinión respecto a este tema? Hay que separarlo. Entonces, primero, que nosotros no aguantamos más los bolivianos con el más tiempo en el poder. O sea, cada día está peor la economía, cada día nos va peor y querer mantenerlo más tiempo en el poder me parece una aberración. O sea, no le veo sentido. Pero segundo, a mí lo que más me preocupa, que esto abre las puertas a que empecemos a hacer modificaciones en estas elecciones. Ya ha pedido de un candidato teóricamente de la oposición que le dice, no, postergala nomás. Fines de agosto, me parece, porque está muy cerca de una celebración. Si yo te puedo decir entonces, no, yo no quiero porque es mi cumpleaños también ahí cerca y huevada, como dicen, hagámoslo pues más adelantito, digamos, ¿no? Así no funciona la democracia. Acordate que hace unas semanas te dije, me preocupa el presupuesto general que no menciona las elecciones. Ahora resulta que ya peligran las elecciones en el exterior porque no hay presupuesto. Piden crédito para todo en el gobierno, para el INRA, para que extorsione a más agricultores, piden préstamo para lo otro, pero las elecciones no se mencionan cómo se van a realizar. Ya nos están diciendo que en el exterior por ahí no hay. Cuidado que nos digan pues que en las provincias tampoco va a haber, digamos, ¿no? Porque ya nos hicieron el ensayo con las judiciales que fueron parciales. Cuidado que las elecciones nacionales digan, ¿saben qué? Como al MAS le va mal en Santa Cruz, mejor que en Santa Cruz no hay presupuesto para hacerla en Santa Cruz, la vamos a hacer en La Paz y Cochabamba, digamos, favoreceremos a Manfred y a Arce en estas próximas elecciones. Yo realmente veo que lo que pide Tuto es abrir las puertas a que empecemos a hacer modificaciones en todo esto y que se haga lo que se quiera con las próximas elecciones. Eso quiere decir, don Branko, que usted considera que el 10 de agosto
la fecha que ha sido marcada por el órgano electoral, es la fecha en la cual los bolivianos debemos ir a votar. Pero por supuesto, nosotros no podemos estar pensando que porque se va a celebrar el bicentenario y que vamos a seguir con resaca, no sé cuál sería el motivo. Más bien deberíamos estar celebrando el 10 de agosto que se está yendo el MAS y que lo hemos sacado del gobierno. ¿Qué le diría usted a Tuto Quiroga, a don Branco, teniendo en cuenta que es una propuesta de uno de los 4 miembros del llamado bloque de unidad de la oposición que busca que otros sectores se sumen? Yo le diría, no volvás a ser funcional con el MAS nuevamente, o sea... ya les ayudaste dándole esta constitución que nos tiene en la miseria a todos los bolivianos, porque se la dio en el Congreso cuando había fracasado todo, y ahora les quiere abrir las puertas a que se puedan postergar las elecciones porque hay un feriado muy cerca. Ya no podemos seguir así, o sea, ya está bueno. O sea, dejemos de llamarnos oposición si vamos a seguir dándole la mano al MAS cada vez que tiene problemas. ¿Qué podría significar, don Branco, qué podría significar el hecho, por ejemplo, que cambiemos la fecha no al 10 o vamos al 17 o la pasemos al último domingo del mes de agosto, teniendo en cuenta que el órgano electoral hoy inauguró el año electoral 2025 y ha fijado una fecha ya inicial? Bueno, si lo hacen porque un precandidato lo pidió, entonces ellos pueden muy bien decirnos después de esto también, ¿saben qué? Como no hay plata, la vamos a hacer en diciembre recién del próximo año, o más bien el 2026, que creo que la economía va a estar. Estás abriendo la puerta a que esto ya se modifique, a que todo sea modificable en este país, a que no respetemos absolutamente nada. O sea, es la caja de Pandora que se está abriendo diciendo, porque hay un feriado, posterguémosla. Eso le va a dar pie al gobierno que diga, ¿saben qué? No, porque fines de agosto hay un pago y no hay plata, y para que podamos hacerlas en el exterior estamos esperando no sé qué préstamo y hagámoslas el 2026. O sea, ya se está dando pie a estas modificaciones. Una vez más se está haciendo funcional al MAS. En torno a las elecciones en el exterior, ¿qué opinión le merece? Son 7 millones de dólares, digamos, que se necesitan para garantizar las elecciones en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en España y otros países donde residen ciudadanos bolivianos. Es una barbaridad. Han hecho el presupuesto para un año electoral, acaban de presentar el presupuesto general a la nación y que no tengan la plata para las elecciones. O sea, están pidiendo plata, préstamos para todo, pero sin embargo... a la caramba, no hay plata para las elecciones. O sea, ¿en qué estamos, Junior? Esto ya es chacota lo que estamos viendo. Y peor que un precandidato le diga, no, está bien, no va a postergarla porque no me gusta porque hay un feriado muy cerca. O sea, ¿a dónde estamos llegando en serles funcionales al MAS y dejar que este tema electoral, que lo vengo diciendo hace rato, yo veo que peligran las elecciones del 2025? Eso es un tema recurrente que lo veo que las están queriendo postergar porque el MAS sabe que está mal, que no puede ganar las próximas elecciones y las va a querer postergar. Cuidado que nos pase al estilo Nicaragua, al estilo Cuba. Esto no va bien, Junior. Ahora, en las últimas horas, don Branco, el presidente del Banco Central de Bolivia ha dado a conocer un informe respecto a las reservas internacionales. Se ha manifestado que hay 1.900 y algo millones. Lo cierto es que solo hay 50 millones en liquidez, digamos, en efectivo, en moneda. El resto de las reservas son parte del oro, digamos, que Bolivia tiene como parte de una norma que se debe cumplir para poder un poco, digamos, tener un colchón financiero. Le voy a mostrar un Twitter que publicó don Samuel Doria Medina respecto a este tema de las reservas internacionales. ¿Qué decía don Samuel Doria Medina respecto? Ese no es el Twitter, ¿no? Respecto a las reservas internacionales, se pronunció de la siguiente manera, manifestando: el Banco Central de Bolivia informó que el país tiene divisas líquidas por apenas 70 millones de dólares. Este monto financia apenas la cuarta parte de una compra de combustibles, dice. Así que esperemos otra crisis en las gasolineras y ni pensar en recuperar nuestros ahorros en dólares de los bancos. Este año traerá el cambio, dice. Las soluciones llegarán en 100 días, dice don Samuel Doria Medina, que dice que va a arreglar este país en 100 días. ¿Qué opinión le merece, don Branco? Me merece la opinión lo mismo que hizo Siles Suazo cuando tuvimos la peor crisis financiera de la historia de este país, que dijo que en 100 días lo arreglaba y el resultado lo vimos. O sea, hiperinflación, desastre. No se puede mentir a la población, Junior. O sea, tenemos que llegar a un punto en que tenemos que dejar de mentirle a la gente y decirle, esto es facilito, yo en 100 días lo arreglo, porque esta es como mi empresa, más o menos. Ya basta de mentirle al pueblo boliviano.
Hay una crisis profunda, el MAS nos ha metido en esta crisis, lo han ayudado, han sido funcionales a que lleguemos a donde estamos los bolivianos, que no hay combustible, que no hay dólares, que no hay nada. Y todavía digamos que en 100 días lo vamos a arreglar, me parece una barbaridad. O sea, tenemos que ser serios ya en lo que estamos haciendo, decirle al país la verdad. Esto es difícil, el MAS nos ha metido en una crisis bien compleja. Y, a ver, para empezar, si lo leo bien el tuit, yo creo que la gente que le hace el tuit no le entiende al tema de las fechas, porque si hay elecciones en agosto, hay una segunda vuelta, suponemos el señor Arce entregue el gobierno en noviembre, no cuadran ya los 100 días para que en el 2025 se arregle, no hay cómo, o sea, tiene que hablar del 2026, pero bueno, ese es un tema matemático, parece no le entienden. Pero más allá de eso, estamos en una situación grave de crisis. Si miramos las reservas, dice crecieron en 250 millones. Lo que ha crecido es la reserva en oro, porque la liquidez en efectivo se ha bajado, pero el oro no es porque haya más oro en las bóvedas del Banco Central, es porque el precio internacional del oro ha subido mucho, entonces obviamente la misma cantidad de oro vale más y dicen que las reservas subieron. Pero 50 millones de dólares, Junior, en este país hay empresas que tienen más liquidez que el Estado. Esto es una vergüenza total. No solo va a haber crisis con el tema combustibles, nosotros podemos tener una crisis bancaria con todo esto, podemos tener una crisis de hiperinflación que se nos venga porque no hay cómo respaldar la moneda. Es realmente irresponsable lo que vemos en este país, y más irresponsable que don Tuto Quiroga diga que quiere que se posterguen más allá las elecciones, porque si sigue en este ritmo la economía, un mes es un mes más de sufrimiento de los bolivianos. Cuando usted dice hay empresas que tienen más liquidez, para que la gente le entienda, es decir, usted dice en Bolivia hay empresas que tienen más de 50 millones de dólares, porque sucede que el Banco Central de Bolivia, quien tiene que respaldar la economía del país como tal, solo en efectivo tiene 50 millones de dólares. Los otros 1.600 millones son recursos por lo que vale el oro que tenemos en reservas, no porque tengamos la plata, digamos, físicamente. Es que yo te aseguro que hay telefónicas que tienen más liquidez. Samuel debe saber, a las cementeras deben tener más liquidez en este momento que lo que tiene el Banco Central. O sea, es una irresponsabilidad, coincido con Samuel en eso. O sea, es una barbaridad que solamente 50 millones. Pero el Banco Central está viviendo de esa manera. Cuando hay para combustible, compran. Seguramente ahorita la liquidez está en nada. Compraron combustible para paliar la crisis que había, pero las colas van a volver de aquí a 2, 3, 4 semanas, porque ya no hay cómo comprar con ese tipo de liquidez que tiene el gobierno. Sé que están forzando créditos en la Asamblea que supuestamente son para infraestructura, para carreteras y todo, que está paralizado, porque convengamos, está paralizado, las obras de la alcaldía están paralizadas aquí, nosotros que pasamos por el parque industrial, los viaductos, todos se han paralizado, a nadie le pagan las alcaldías, pero el gobierno está haciendo lo mismo con las carreteras, hospitales y todo lo demás. Es porque esa plata de los préstamos, que en teoría son para infraestructura básica del país, se están yendo en el gasto corriente, que es la compra de combustible, los sueldos que son multimillonarios de nuestro gobierno. Se pagan 600 millones de dólares mensuales en sueldo a estos burócratas que nos tienen viviendo en esta crisis. Ahora, Samuel Doria Medina, regáleme el Twitter, por favor. Ha hecho una puntualización, don Branco, en uno de sus Twitter, que dice: los cambios y las reformas deben partir de ese legado histórico, dice. Los que quieran comenzar desde cero, utopías extremistas, están condenados a fracasar. Parece ser un claro mensaje para su propuesta, que ha dicho ni tibios ni zurdos, don Branco. Bueno, si me dice extremista me está dando un cumplido, yo creo, Samuel, diciéndome eso, porque yo creo firmemente que el cambio tiene que ser extremo en este país, porque si no hacemos un cambio extremo, Bolivia no va a cambiar. Porque si seguimos tibios y en esa tibieza queda poquito, que no privatizo todo, privatizo lo que me conviene, el otro no quiero, Bolivia no va a salir de la crisis, vamos a seguir, no va a ser comunismo, va a ser comunismo light, como le dicen, digamos, ¿no? Comprar comida que... la soda light, digamos, igual te engorda al final del día. El comunismo light es lo mismo, igual vamos a seguir en el fracaso, y eso es lo que me está proponiendo. O sea, que es una barbaridad, ya no podemos seguir en eso. Aquí hay que tomar decisiones. O queremos comunismo o queremos libertad. Aquí no hay medias tintas en el país. Para tener soluciones para Bolivia no es el camino del medio, no es el camino de la izquierda, es el camino de la derecha, y esa es la única salida que tiene este país. Usted dice, don Samuel, comunismo, eso me imagino que representa el MAS, o libertad. Pero revisaba yo
un Twitter que usted publicó en alusión a al mismo mensaje que posteó también, ya se los envié, que posteó don Samuel Doria Medina. Y usted hablaba del mercantilismo, es decir, ¿a qué se refiere cuando habla del mercantilismo? Y dice, un mercantilismo del que, ¿qué dice? A ver, vamos a leer el Twitter, se los he enviado, don Branko Marinkovic. Sí, dice, Samuel, deja de mentir, le dice a los bolivianos, de bien. En 100 días no se arregla este sistema decadente. Hay otro Twitter que usted ha hecho referencia y habla del mercantilismo, del que dice, él y sus amigos se vieron beneficiados antes del MAS, don Branko. Pero ha sido ese mercantilismo constante de trabajar con el Estado, de las obras del Estado, de seguir en ese tema. O sea, no te olvides que él se ha beneficiado, le compró una fábrica de cemento al Estado en, no sé, $1, después la revendió en 300 millones y ni siquiera pagó impuestos sobre eso. Es una maravilla, digamos, ¿no? Ese es el mercantilismo al que me refiero, Junior. O sea, nosotros no podemos seguir en eso. Aquí hay que privatizar. El que compró, compró, no me interesa. Si el propio Samuel quiere comprar, que compre, pero que las haga funcionar y que se le pague al Estado. Lo que tenemos que hacer es las cosas de manera correcta, que los precios sean los correctos, que las cosas se hagan para que el Estado y los bolivianos, porque somos nosotros los que pagamos esa cuenta. No es el Estado, con eso nos cobran impuestos, están subiendo todos los impuestos donde los pueden subir, la renta nos aprieta y nos ahoga absolutamente todos los pocos formales que quedamos en este país, pues ha vuelto un país informal debido a la asfixia que tenemos. Mi propuesta por eso es muy clara, hay que bajar los aranceles, hay que bajarlo el IVA, hay que igualar el tema de las regalías petroleras, mineras y todo para que les llegue a los departamentos lo que le corresponde. Si no, los vamos a seguir teniendo a los departamentos como Potosí, Oruro, viviendo en la miseria, con unas regalías que no son absolutamente nada, de productos que solamente se exportan. Ya no podemos seguir. Por eso es que digo, o hay un cambio radical en el país o no salimos de la crisis. Lo que propone Samuel es más de lo mismo, ese camino tibio, voy a arreglar una partecita no soluciona Bolivia, hay que arreglarlo todo. Don Branko, no sé si entendí bien o entendí mal, usted dice que Samuel Doria Medina en su momento se benefició comprándose a $1 o a precio de gallina muerta empresas que eran del Estado. Pero lo sabemos todos, pues no, obviamente lo que era Soboce, si no me equivoco, en Sucre, que era parte la universidad, la gobernación, parte del Estado, eran como 3 o 4 los dueños de eso, las instituciones estatales. Y me parece muy bien, si a él le fue bien, lo felicito por ser buen empresario. Pero no podemos... ¿Pero pagando $1 o cómo es el tema? ¿O a precio de gallina muerta? No sé digamos. Cuánto fue, si fue $1 o $1 millón. ¿Pero se benefició él del cargo que ostentaba o de las no alianzas, sé, eso yo no lo voy a acusar de beneficiarse del cargo, pero sí era ministro, digamos, ¿no? Pero el tema no es ese, Junior. El país tiene que cambiar en ese sentido. O sea, no podemos seguir nosotros haciendo cosas del Estado para venderlas, para volver a nacionalizarlas. La nacionalización nos ha costado una fortuna a los bolivianos. O sea, todo lo que ha pagado el Estado a las empresas extranjeras que eran dueñas de refinerías, de empresas, y que le hemos tenido que pagar bajo su bandera en la nacionalización de Evo y las empresas estratégicas, le ha costado a los bolivianos cientos de millones de dólares, miles de millones, la verdad, y encima lo que se han robado en el camino después con esas empresas nos sigue costando dinero a todos los bolivianos. Hay que acabar con las empresas estatales. El Estado está ahí para darnos seguridad jurídica, para darnos seguridad física a los bolivianos, educación, salud y infraestructura. El resto, el Estado tiene que estar fuera. El Estado tiene que ser pequeño, eficiente y no ver esta barbaridad que estamos viendo, que solamente es una repartija de pega, a ver quién entra aquí, quién entra allá, y tener miedo a decir la realidad de que hay que privatizar, de que hay que hacer cambios en el país, no lo podemos tener. Si tenemos miedo frente al MAS, vamos a volver a fracasar. Cuando usted dice hay que acabar con la repartija de pegas, pero también usted considera que hay que acabar con aquellas ventas y compras que pueden tener el nombre de privatizaciones u otras, pero que de alguna u otra manera benefician a familiares o a personas allegadas al poder de turno. Que no se puede, eso es una falta de ética hacerlo cuando estás en el poder. O sea, tenemos que ser más transparentes en lo que se hace. Para mí las licitaciones tienen que ser públicas y los resultados de las licitaciones también tienen que ser públicos, porque aquí se hace una licitación en este país para una carretera, para una venta, para lo que sea, pero el resultado ya no es público después. O sea, eso ya no sabemos los bolivianos, eso ya es un misterio para todos nosotros, se tapa con arena y se acabó el baile y nadie ve nada.
Lo que tenemos que hacer es transparentar el Estado, digitalizar este Estado para que las cosas sean transparentes y todos los bolivianos sepamos de qué se tratan las cosas, cómo se están haciendo, para ver qué es lo que está ocurriendo. Y más allá de todo eso, el Estado tiene que cambiar. No podemos ser un Estado empresario. Eso no funciona, nunca ha funcionado y no va a funcionar en el futuro. Ahora, don Branco, ¿qué cree usted que ha pasado? ¿Qué cree que ha sucedido? Porque sucede que el movimiento al socialismo, cuando decide investigar a alguien, lo arrincona, digamos, ¿no? O lo arrincona o lo hace huir. Sucede que usted habla, por ejemplo, de que Samuel fue ministro de Planificación, Samuel se compró la Sociedad Boliviana del Cemento, pero el tema se investigó, se dejó a medias. ¿Qué pasó? Porque al final nunca más se conoció nada del tema, ¿no? No sé, ese es un tema de la justicia boliviana. Se han arreglado muchas cosas en este país de maneras extrañas. Hay cosas que me imagino, espero la justicia haya actuado correctamente. No dudo yo de la honestidad de Samuel de ninguna manera, pero más allá de eso tenemos que acabar con todas estas cosas que nos hacen dudar a los bolivianos y tenemos que frenarlo. Y para eso, Junior, repito una vez, no se puede venir con medias tintas. A mí que me diga Samuel que lo va a hacer eficiente BOA, es un chiste, hombre, o sea, ya no podemos seguir en eso. BOA es ineficiente, Lloyd era ineficiente, por eso se privatizó. Pero ahí le hicieron trucha a la privatización, se lo compró una empresa quebrada y eso es lo que no podemos aceptar. O sea, ya, hagamos cielos abiertos. No, BOA tiene al final un avión, es lo único que tiene, lo demás es alquilado. Deshagamos esas empresas, dejemos que vengan las empresas privadas, que compitan libremente en este país, para que los bolivianos tengamos, uno, el beneficio de viajar tranquilo, en horario y a precios buenos, porque eso es lo que te trae la competencia. Pero así como BOA, tenemos que eliminar todas las empresas que nos están sangrando a los bolivianos. No puede ser que tengamos un yacimiento con miles de funcionarios para importar diésel y hacerlo mal de paso, con corrupción. Entonces, si tenemos que importar combustible que ni siquiera lo produce nuestra empresa estatal, ¿para qué la necesitamos? Cuando era privado producía más, lo admite, los mismos gobernantes del MAS, su presidente de Yacimientos, todos lo admiten, se producía mucho más, nosotros producimos menos. Entonces tenemos un costo gigantesco para el Estado para producir menos. Y así todas las empresas que son del gobierno están generando menos. Hay empresas que se hizo bien, Guavirá se dio a los cañeros y Guavirá hoy es una empresa pujante que no pierde plata, gana mucho, da empleos, ha expandido. La PIL lo mismo, se la dieron a los lecheros, eso funciona bien. Eso es lo que buscamos los bolivianos. Yo quiero que las empresas sean como esas, esos sean los ejemplos que tengamos, que miremos de aquí a 10 años y digamos, mira cómo creció esta empresa que antes era el Estado, perdía plata todos los años, nos costaba plata a los bolivianos, ahora resulta que paga sus impuestos, nos da platita a los bolivianos en vez de que gastemos, ha generado buenos empleos con mucho mejores sueldos de lo que vemos en el Estado y nos va bien, porque si no va a ser el mismo cuoteo entre todos, porque todo esos juntechis que yo le digo es para, a ver, ¿qué ministerios van a ser míos? ¿Cuáles van a ser tuyos? ¿Qué empresas manejo yo? ¿Qué empresas manejo vos? ¿Quién va a ser el aduanero? ¿Quién no va a ser el aduanero? Hay que acabar con eso. Si nosotros seguimos con eso, Bolivia no sale de la pobreza. El plan para Bolivia es un plan de derecha, de libertad, de privatizaciones y de empresa privada y de respeto a la empresa privada. Con eso Bolivia sale de la pobreza. ¿Y cómo acabar, don Branco, con lo que usted llama, digamos, una repartija de aduana, ministerios, diputaciones, curulis? ¿Cómo acabar cuando la torta parece que cada vez es más chica y cada vez son más los comensales? Lo que pasa es que hay que ser bien claro en las ideas y en la firmeza. Mira, a ver, habían cuántos candidatos las últimas veces que ha ido ganando el MAS y nos ha ganado con 50, 55%. Ellos lo que hicieron fue repartirse la torta entre ellos para robárselo al país. Lo que hay que hacer es achicarlo al Estado para que sea menos donde, porque corrupción siempre va a existir, solo que hay que castigarla, no hay que premiarla. Hoy en día en el país se premia la corrupción. Como te digo, hay exministros del MAS que ahora son millonarios, son empresarios, son ganaderos, son agricultores, y con unos suelditos de 18,000 pesos. O sea, ¿cómo justificas todo eso? No hay cómo justificarlo. Entonces, ahí es donde tenemos que cortarla de una vez y decir, señor, si usted robó, está mal y va a ir preso.
Si nosotros logramos eso y evitamos la reelección, porque para mí lo fundamental es que no se repitan los personajes, que la gente se tenga que ir después de un término. Porque ¿por qué buscan la reelección y la continua reelección? ¿Por qué la busca Evo Morales en este momento? Quiere protegerse de todos los juicios que tiene, lo que se le viene, para tener impunidad, no sé si es para seguir saliendo con menores de edad, para cubrir corrupción de los masistas que estaban con él, pero para eso busca la reelección, para seguir ahí, para seguir en el poder. Por eso es que vemos los mismos personajes hace 30 años en la política, porque les ha encantado, les gusta, viven de eso. Lo que yo digo y le propongo al país es totalmente distinto. 5 años a su casa, caballero, y vaya y trabaje como el resto de los bolivianos. Vean lo que es pagar cuenta a fin de mes, lo que es tener que pagar sueldos, pagar créditos bancarios, que te falte para ir al súper. O sea, si vos tenés esa realidad, vas a aprender a trabajar y administrarte. Y si las personas que vienen al Estado saben administrar, van a administrar también bien el Estado cuando les toque. Don Branco, ¿usted es consciente que después de esta serie de críticas, después de estos cuestionamientos, señalamientos a Samuel, a Tuto, por ejemplo, y a Camacho, creo que es el único porque usted mismo lo ha dicho, de los 4 que conforman el bloque de unidad, es el único que ha salido de las calles y ha defendido la democracia? Pero en el caso de Carlos Mesa, de Tuto y de Samuel, usted ha sido y está siendo muy duro, muy crítico con ellos. ¿Usted es consciente que después de todo esto es imposible que lo vayan a llamar para invitarlo a ser parte del bloque de unidad, que lo vayan a llamar para que usted asuma como ministro en caso de que lleguen a ser gobierno? Yo no quiero ser parte de ese bloque de la unidad, Junior. O sea, ¿para qué? Para que sigamos en lo mismo, para que en 2 años seamos un fracaso y el MAS vuelva al poder y no lo saquemos nunca más. Yo no quiero eso. Porque si el que viene es tibio, Junior, yo te garantizo que va a ser un fracaso. Porque el drama que vive Bolivia en lo económico, en lo social, en lo judicial, en todas las estructuras, es tremendo. O sea, hay que hacer cambios profundos en este país. Ahora, si Tuto, Samuel quieren dar un giro y me dicen, ¿sabes qué, Branco? Tenés razón, vamos a hacer un cambio radical. Vamos a irnos por la derecha, aquí no va a haber medias tintas, estamos de acuerdo, vamos a privatizar. No tengo ningún problema en sentarme con ellos, Junior. Pero aquí la unidad en el país tiene que estar basada en los principios y en las ideas de los candidatos. No tiene que estar basada en que porque nos vamos a dar la mano vamos a ganar las elecciones y ahí todo está bien. No está bien. Tenemos que tener unidad en base a programa, a ideas y cómo pensamos. Si podemos pensar igual... Si a mí viene un candidato y me dice, ¿sabes qué, viejo? La verdad, Branco, yo era de izquierda y me doy cuenta que esto es una barbaridad y no funciona y voy a ser una persona que te acompañe en las cosas de derecha. Pero, hombre, con mucho gusto. Pero tenemos que ser sinceros y abiertos en lo que pensamos. Cuando usted habla, para que un poco la gente nos entienda, don Branco, cuando usted habla de tibios, ¿a qué se refiere? ¿Usted cree que la oposición boliviana... estuvo Tuto, tuvo bancada, Samuel tuvo bancada, Mesa tiene bancada, Camacho tiene bancada y creo que alguien más por allí, pero más diminuta, digamos. ¿Usted cree que han sido tibios para que el MAS gobierne este país durante los últimos 20 años? A ver, las bancadas, para empezar, no han sido bancadas porque se han hecho las famosas alianzas y agrupaciones. Entonces las bancadas no pertenecen a nadie. Tal vez unos cuantos le hacen caso a Camacho, como lo vemos, pero hay una parte que es de UCS, otra parte de otra sigla. Y como esas bancadas, no hay un partido, como se dice un partido en el que juren que sean militantes, que pueda castigarse el transfugio, como era antes en las bancadas. Si un diputado, un senador se salía de la línea y se vendía, como lo hacen mucho, para ir y votar por otros totalmente en contra de una doctrina, se hacía una reunión de partido y se le expulsaba a ese diputado porque se puede castigar el transfugio. Como lo estamos viendo hoy, con todas estas aliancitas y todas estas cosas, los diputados y los senadores no son de nadie. A ver, Tuto, con el FRI va a poner su gente. Tuto va a poner su gente que no es del partido, pues no es del FRI, no sé de qué partido serán. Y así vamos a hacer esta juntahucha, como le digo yo, que al final no funcionan. A ver, de las bancadas de Carlos Mesa y de Camacho, ¿cuántos se han dado la vuelta y están con Masfred, están con el MAS? Junior, ¿más de la mitad o estoy equivocado? Probablemente más de la mitad de eso no responden absolutamente a nadie. Peor y Fernando, que está preso, entonces los tipos dicen, yo estoy libre, aquí está el ex jefe preso, yo hago lo que me da la gana. Entonces no funcionan esas bancadas. ¿Por qué? Porque no hay una ideología atrás de todo esto. Entonces, cuando se fraccionan las bancadas, cuando empezás a hacer estas juntecitos, que nadie es de nadie, todos somos de todo,
deja de funcionar la Asamblea. Eso es lo que los bolivianos tenemos que entender, que hay que volver a los partidos políticos, hay que volver a manejar la política de manera seria en este país, porque si no se hace eso, no vamos a salir de la crisis y puede ser que le ganemos al MAS o le ganen al MAS, alguno de estos, porque no va a ser difícil en esta elección. Pero ¿cuánto va a durar eso? Cuidado, ¿no? Cuidado que se esté cometiendo un gran error de querer pensar de que con tibieza se va a lograr un buen gobierno después de esto. No se va a lograr, va a ser un gobierno que no va a durar. Ahora, don Branco, usted... El ejemplo, disculpa, te corto. Sí. El último gobierno de Goni. El primer gobierno de Goni era un gobierno distinto, estaba el MNR, tenía partido, tenía bancada. Cuando tuvo que juntarse con Manfred, con Sancho, Pedro y Martín en la última, ¿qué pasó? Se cayó el gobierno, no funcionó. Por más buenas ideas que haya tenido, eso no funcionó porque era una juntucha. Porque tuvo que llamarlo a Johnny Fernández, porque tuvo que llamarlo a Manfred, tuvo que llamar a todo y darle, te doy este ministerio, te doy esta otra, para tratar de hacer una coalición de gobierno que funcione. Eso nunca funciona y lo estamos viviendo hoy como lo vemos en el Parlamento. Ahora, don Branco, ¿usted es consciente que le va a costar, digamos, y le va a costar el que la gente un tanto lo entienda? Porque fíjese usted, cuando aparecen, digamos, los políticos tradicionales, decimos tradicionales porque ya son, digamos, tienen maestría, doctorado y otros aspectos. O sea, son políticos de carrera, son políticos, digamos, que tienen larga data. Es decir, ¿usted considera que usted solo va a poder enfrentar a estos otros políticos que también van a buscar el voto del ciudadano, o usted considera que va a morir, digamos, en el intento? Mira, si yo tengo que morir en el intento, lo voy a hacer porque yo creo en el país y en el futuro del país. Pero yo no creo que las cosas se den así. Vos vas a ver que va a haber gente que me va a acompañar. Por ahí yo termino apoyando a alguien, Junior, no sabemos. Pero el tema es el siguiente. Pero no a este bloque unidad. No, es que no se puede, es que eso no va a funcionar, Junior. O sea, tenemos que entender eso. Si vos no pensás igual que todos los demás, ¿cómo te vas a unir? O sea, es como querer armar un equipo de fútbol con 2 basquetbolistas, un jugador de folbito, 2 de waterpolo y no sé, pues uno de motocross porque lo juntamos, este equipo, todos son cracks donde estaban, este equipo va a ganar el próximo campeonato de la liga. No va a funcionar de esa manera. Vos lo que tenés que entender es que para que un partido funcione tiene que haber una ideología de todos de la misma manera, seguir una línea y saber lo que se necesita en el país. No podemos ya mentirle porque el pueblo no es estúpido, se dan cuenta cuando le estás mintiendo. Decirle que en 100 días vas a arreglar la economía de Bolivia es una falacia, o sea, es una utopía total. Que me diga a mí radical porque critico eso, adelante. Pero yo quiero ser sincero con los bolivianos, en 100 días nadie la va a arreglar la economía. Esto va a demorar y va a ser difícil. No va a ser fácil. Que podemos en 100 días ciertos parámetros mejorar en el país, sí, lo vamos a hacer. Se puede hacer eso, pero eso todo es de a poco y hay que ser sincero en lo que se puede y en lo que no se puede hacer. Ahora, don Branco, ¿ha recibido usted, se ha comunicado de repente con uno de estos 4 actores políticos? ¿Lo han llamado? ¿Usted los ha llamado? ¿Se han mensajeado? No, en estas últimas semanas no he tenido contacto con ellos, pero creo que eso no es lo importante, Junior. Yo creo que aquí ellos tienen que presentar su propuesta de país, yo voy a presentar la mía. Y que la gente decida en base a las propuestas qué es lo que va a ocurrir. Yo soy bien claro en lo que digo, voy a privatizar todo, no va a ser a media, porque yo creo que esa es la única salida que tiene el país. Y ellos pueden criticar mis ideas, decir, ¿cómo pues, Branco, estás loco, vas a privatizar todo? Que lo sustenten el por qué yo estoy loco de que quiero privatizar todo. Yo quiero reducir el Estado por lo menos a la mitad, si es que no es más. O sea, va a reducir ministerios. Hay que reducir ministerios y la cantidad de funcionarios públicos que tenemos. Eso es insostenible. Pagar 600 millones de dólares mensuales en sueldo, o sea, es insustentable para este país. Nosotros no tenemos ese dinero. O sea, hay que reducir. Yo creo que hay ministerios que hay que eliminar o hay que fusionar ministerios, más que nada. Energía, hidrocarburos y minería debería ser un solo ministerio y que se manejen con viceministros. No necesitamos todas esas estructuras locas que tenemos. Planificación y economía debería ser también un solo ministerio y que tenga sus propios viceministros para que la cosa funcione. Don Branco, usted no se alía, por lo menos así como están, al bloque de unidad, pero ¿podría usted acercarse a Manfred Reyes Villa? No, de ninguna manera, porque Manfred también piensa que hay que seguir haciendo empresas estatales, que Arce lo ha hecho muy bien, o sea, no podemos aliarnos por conveniencia. Hay que aliarse por ideas en todo esto. Si nosotros tenemos la capacidad de sentarnos y decir, escúchame, esto es lo que necesita el país,
Si viene Tuto, se sienta conmigo y me dice, Branco, tenés razón, hay que privatizarlo todo, vamos a hacer esto, ¿sabes qué? Voy a dejar el free, vámonos con otra sigla, porque estos son zurdos. Y la verdad es que el free no da nada gratis en política junior, vos y yo lo sabemos, no existe, te doy la sigla por nada. Aquí no hay esos héroes por Bolivia, especialmente estos partidos pequeños que siempre han alquilado su sigla. A ver cuántos parlamentarios va a meter el free. Y veamos lo que han hecho los parlamentarios de Carlos Mesa, que son los del free. Leyes que han querido meter en contra de Santa Cruz y el agro cruceño, leyes dañinas para Santa Cruz y para el desarrollo cruceño, leyes que son de izquierda que han querido meter en el Congreso de contrabando. Entonces, ¿cómo me va a decir Tuto que va a trabajar bien con estos que piensan totalmente lo contrario a lo que necesitamos los bolivianos? Aquí va a ser izquierda o derecha, pero no va a haber un camino del medio. Gracias, don Branco. Le agradecemos gentilmente por haber atendido nuestra invitación y conversar respecto a estos temas que sin duda alguna van a ir escalando, van a ir subiendo de tono, teniendo en cuenta que estamos ya en el año electoral, hay fecha marcada para las elecciones, hay fecha establecida para inscribir alianzas y hay fecha establecida para inscribir candidaturas. Su despedida, don Branco. No, agradecerte, Junior. Todo esto que nos critiquemos es parte de la democracia, es parte de lo que tiene que saber la gente, qué pienso yo, qué piensa Tuto, qué piensa Samuel, qué piensa Masbret. Eso tenemos que debatirlo entre bolivianos, saber de qué se trata y las propuestas. Ahora, el país va a decidir a través del voto qué le gusta más. No podemos decidir a través de encuestas, no podemos decidir a través de cositas digitales, no. Tenemos que ir a las urnas, para eso tenemos elecciones. Ahora, lo principal que tenemos que hacerlo, y eso lo invito a Tuto, a Samuel, a Manfred, a todos, protejamos el hecho de que tiene que haber elecciones este año, no las posterguemos, tenemos que sacarlo al MAS. El país y la economía no lo aguantan más al MAS. Si ellos quieren, de mi lado, de la mano, asegurarnos, estar en la calle si es necesario, para asegurar de que haya democracia en este país, de que haya elecciones que sean transparentes, que el TREP se vuelva a instalar en este país, lo haré con gusto. Eso que no te quepa duda, pero tenemos que tenerlo bien claro. Gracias, don Branco. Gracias. Le agradecemos por atender gentilmente nuestra invitación. Buenas noches. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad.